Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo Vicente. Vamos a estar trabajando en este módulo de introducción al Nuevo Testamento. En esta primer clase vamos a ver un poco el contexto histórico y geográfico en que fueron escritos estos textos, ¿no? Sabemos que los textos fueron escritos para comunidades concretas, y estas comunidades vivían en un entorno, en un contexto concreto y real, en un contexto histórico. Eh, Sabemos que el imperio que dominaba en esa región era el Imperio Romano. El Imperio Romano a través de los años fue conquistando cada vez más regiones, ¿no? En el año 300 comienza su expansión, y se va creciendo cada vez más. En un inicio estaba en la ciudad de Roma, un poco en la región, algunas regiones de Italia. Vemos que hacia el año 100 ya había conquistado gran parte de las costas del Mediterráneo y su expansión seguía creciendo. Para el año 100 después de Cristo ya conquista todo el territorio, prácticamente todo el territorio europeo, el norte de África y Asia Menor, ¿no? Vemos lo que está marcado en el mapa que tienen en la pantalla. Esas líneas rojas eran verdaderos muros que construían para separarse de los otros pueblos, para evitar así las invasiones o que se le haga más difícil las invasiones. Este imperio romano tenía la particularidad de ir anexando territorio, pero antes que eso iba metiéndose en estos territorios, participando de la vida política, intentando obtener el favor de una de las partes opuestas al gobernante de turno. De esta manera lograban el apoyo de algunas facciones dentro de cada reino, y así lograban derrotar al rey de cada lugar, ¿no? Al gobernante de cada lugar. Esto pasó también en nuestra región de Judea, en la región que estamos estudiando. En ese momento estaba la dinastía Asmonea entre el pueblo judío, entre el imperio griego y el imperio romano. Tuvo un periodo de cierta autonomía en donde pudo crecer y pudo desarrollar su religión, sus prácticas religiosas. El sacerdocio en este tiempo creció bastante. La figura del sumo sacerdote tenía mucha importancia. Sabemos que era hereditario, ¿no? Iba, venía por familia el sacerdocio y el sumo sacerdocio, y de esta manera fue creciendo en importancia cada vez, tanto el templo como la figura de los sacerdotes. Esta dinastía Asmoneas, con muchas luchas internas, fue de todas maneras anexando territorios y creciendo, tomando poder por sobre los pueblos vecinos. Finalmente, en el año 63 a.C., Pompeyo conquista esta región y pone un nuevo rey ya dentro de la órbita del Imperio Romano. Se suceden algunos reyes con crímenes y luchas internas. Todas estas peleas están en el libro de los Macabeos, muy desarrolladas, ¿no? Y también son contadas por Flavio Josefo, que es un historiador judío que escribía para Roma. Entonces, Pompeyo conquista, pone un rey, se suceden distintos reyes, y en el año 30 el rey que logra el favor, la persona que logra el favor del emperador romano, se convierte en rey, es Herodes el Grande. Herodes el Grande era idumeo, no era judío. Aún así logra que los romanos lo pongan como rey. Él, para tener un poco más de autoridad, se casa con una judía, y de esta manera, hija de un sumo sacerdote, y de esta manera eh, quiere lograr cierta autoridad. En el comienzo de su reinado es muy cruel, comete muchos crímenes y mata a la dinastía Asmonea, a todos los que estaban de la dinastía anterior, así como también a los descendientes
de los sacerdotes, que de alguna manera lo hacían peligrar su poder. Él cambia la forma del sumo sacerdocio, del sacerdocio ya deja de ser hereditario, ¿no? Y él nombra a los sumos sacerdotes por un tiempo determinado y los remueve, ¿no? Entonces, así logra mantener el poder. Aún así, él construye el templo que conoce Jesús, este templo tan llamativo y tan imponente, era una de las construcciones más grandes que había en la región, la construcción más grande que había en la región, tenía un nivel de detalle que era asombroso y había sido construida de acuerdo a lo que decía la Torá, ¿no? Como debería ser, como decían los textos bíblicos, cómo debía ser el templo. Entonces, Herodes también tiene mucho vínculo con los judíos que están en la diáspora, en distintas ciudades. La diáspora sería estos judíos que están en otras ciudades fuera de Israel. Y bueno, logras una gran prosperidad en la región y cierto periodo de calma luego de ese primer momento de muchos crímenes, ¿no? Ya cuando estaba muy mal de salud, muriéndose, él estaba fijando su sucesión y ya ahí vuelven a haber conflictos internos entre sus hijos que querían sucederlo, ¿no? Los que quedan son Arquelao en la región de Judea y Samaria, Herodes Antipas en Galilea y Perea, y Herodes Filipo en la región de Batanea. Eh, Herodes Filipo aparentemente fue un buen gobernante que logró mantener la paz en su región. Arquelao, sin embargo, fue muy cruel y hubo muchos crímenes en esa región, en Judea y Samaria, y bueno, luego de 10 años es depuesto por los romanos y ya en esta región deja de tener autonomía y pasa a ser un protectorado romano, ¿no? Hay procuradores. Herodes Antipas tiene un primer periodo en donde sí prospera la región, continúan las obras, que había empezado el padre, pero luego se empieza a tener momentos de mucha crueldad también y tiranía. Este Herodes es el que termina matando a Juan Bautista que figura en los evangelios, ¿no? Entonces decíamos que Arquelao es removido y a partir de ese momento empiezan a haber procuradores romanos. El más famoso de estos eran ciudadanos romanos directamente y el más conocido era Poncio Pilato. Eh, no solamente porque es el que estaba en, en Jerusalén cuando Jesús es asesinado, cuando es condenado a muerte en cruz, sino porque también fue el que más duró y bueno, fue muy importante para la región, ¿no? Eh, Podemos ver que la economía de la región estaba basada en la agricultura, en la pesca, en el curtido de pieles, artesanías. La obra pública era muy importante, ya dijimos, todas las construcciones que había hecho Herodes, eso traía mucho desarrollo porque los albañiles tenían que estar ahí muchos años, ellos venían con sus familias, cobraban sus sueldos, los gastaban en ese lugar. A su vez, estas obras atraían también mucha gente. Bueno, acá tenemos un montón de textos en donde pueden ver cómo Jesús mismo utilizaba la cultura, los trabajos de cada uno como para ejemplificar su mensaje, ¿no? Su mensaje del reino. El comercio en torno al templo, una vez que el templo estaba en plena función, iba cada vez era más importante el comercio que había en torno al templo, que también es criticado por Jesús, ¿no? La vida religiosa estaba centrada en el templo, por un lado el culto diario, ¿m? Y por otro lado las grandes fiestas. En este culto diario también les sugiero que lean estas citas. En este culto diario vemos a los cristianos, estos judíos que creían en Jesús, que se acercaban a participar de este culto diario, y también las grandes festas y peregrinaciones que sí las tenemos tal vez más presentes. El sábado, la importancia del sábado, Jesús cuestiona un poco la figura del sábado,
como que no quiere que la persona esté por encima del sábado, ¿no? Así también había gran cantidad de normas que regulaban la vida del pueblo. Había grupos como los fariseos que eran más seguidores de estas normas, más celosos del cumplimiento de estas normas, y otros grupos como el de estos cristianos que no eran, no le daban tanta importancia al cumplimiento de estas normas, ¿no? Las sinagogas en Palestina son muy importantes, tanto con la enseñanza de la ley como la meditación de la Torá y otras oraciones. En cuanto a la sinagoga, quiere decir, la palabra sinagoga quiere decir asamblea. El jefe, que era seguramente un escriba, se lo nombraba archisinagogo, que era el jefe de esta asamblea. Toman mucha importancia la vuelta del exilio, ¿no? Cuando vuelven de Babilonia empiezan a congregarse las comunidades en torno a estas casas, a estos lugares de oración y de estudio de la Torá. eh, para los judíos de la diáspora siempre siguen teniendo un rol muy importante porque también vemos que al no tener el templo, no poder ir tan seguido al templo, entonces estas sinagogas tienen un lugar donde se congregaban, ¿no? Pero también para los habitantes de Jerusalén también eran muy importantes. De hecho, los vemos a Jesús muchas veces en la sinagoga leyendo y trabajando los textos, ¿no? De la Torá y enseñándolos. Luego de leer el texto, se lo traducía al arameo, la gente no entendía el hebreo, la mayoría de la gente no entendía el hebreo, entonces se lo traducía al arameo, que sí era el idioma que hablaban todos. Y después se hacía algún comentario del texto, el que lo leía se esperaba que haga algún comentario, incluso se debatía algunos textos controversiales y lo vemos esto reflejado en los evangelios, cómo había estas disputas en torno a la palabra, ¿no? Estas traducciones de la Torá al arameo son los Targum o los Targumim, que son muy aprovechados por los exégetas para poder interpretar los textos. Entonces las comunidades se reunían principalmente el día sábado, pero otros días también. Bueno, por hoy terminamos acá y continuamos la próxima semana. Gracias. Participen del foro, nos encontramos y trabajamos ahí en el foro también y me pueden hacer las preguntas que consideren.